Que el Señor le bendiga nuevamente, Pastor Francisco Teodoro. Este es el episodio número 2 en el cual continuamos con el programa de Sanidad Divina. Principios que no fallan. Definitivamente la palabra de Dios es poder. Cuando Jesús hablaba la palabra, oraba de manera tan soberana sobre la enfermedad que la enfermedad se iba. En esta oportunidad vamos a compartir capítulo 3, verso 16 del libro de Génesis. La palabra del Señor dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces con dolor darás a luz los hijos. Y a tu marido serás tu deseo, y él se enseñoreará de ti. La mujer recibirá dolores y sufrimientos en la maternidad. Esto es lo que explica este versículo. En el jardín no había ningún dolor. ¿Qué fue lo que produjo que la mujer tuviera esta señal que cuando iba a tener los bebés, el dolor iba a venir sobre ella? Bueno, esto es producto de la consecuencia del pecado. Esta es la raíz del pecado. Es interesante también lo que dice en la epístola de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada transgredió el mandamiento. Es decir, la palabra de Dios señala claramente que la mujer fue engañada y ella cometió la desobediencia y el pecado al comer del fruto que le era prohibido. No solamente comió, al principio lo vio, luego lo deseó, luego lo comió y luego lo compartió. Finalmente, cuando Dios vino en busca de ese corazón que pudiera arrepentirse en gracia y misericordia, ellos se echaron la culpa. Ahí dio origen a la culpa. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Ahí empieza todo el problema en el matrimonio, cuando nos empezamos a echar la culpa, pero eso aparece después del pecado. Entonces vemos que el dolor vino como una consecuencia del pecado. ¿Qué es importante en esto? Entender que la oportunidad que Dios nos da cuando estamos en esa condición es pedirle perdón a Dios. ¿Qué es pedir perdón? Bueno, es un cambio absoluto de mente y de corazón y de actitud. Es aborrecer lo que hacíamos y amar lo que Dios ama. Es fruto de arrepentimiento cuando dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y amamos a Dios. No importa el costo. Eso es un arrepentimiento genuino. Cuando eso ocurre, la gracia de Dios viene y se manifiesta en la sanidad. Normalmente cuando estamos enfermos, le pedimos a Dios, sáname, Señor, sáname, por favor, porque es lo que lo está afectando. Pero una vez que lo hace, nosotros nos olvidamos de su gracia. ¿Qué es lo que ocurrió en Marcos capítulo 2? Ahí hay una historia impresionante. Hay un hombre que está enfermo, él no tiene ninguna fe, simplemente está enfermo, está muriendo, pero tiene 4 amigos que lo convencen a él y le dicen, te vamos a llevar donde Jesús. Y lo llevan en una cobija, en una camilla, pero donde está Jesús hay mucha gente. Total que lo meten por la parte de arriba de la casa, en ese tiempo se podía hacer eso. Y cuando bajan, Jesús sabe que él viene por enfermedad. Él no viene para que le perdone pecados, él viene por la enfermedad. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, que la raíz de la enfermedad era el pecado. Y entonces le dice, todos los líderes religiosos se molestaron. ¿Cómo puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Entonces le dijo claramente, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Le dijo al paralítico, toma tu camilla y levántate. Y lo sanó. Es decir, primero fue el pecado y después la sanidad. Importante, el principio fundamental es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y entonces, cuando la gracia de Dios viene, la enfermedad ya no tiene lugar, tiene que salir. Es muy importante esto. Esto es una enseñanza poderosa que tenemos que aprender en el libro de Génesis. El dolor vino por causa de la desobediencia. Pero cuando lo obedecemos a Dios, la bendición viene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿La enfermedad? Por supuesto que no. Tenemos que ir y buscar la gracia del Señor, esa bendición que viene de parte de Dios, porque ese es el deseo de Dios, que seamos sanados. No es el deseo de Dios que sigamos enfermos, porque enfermos somos una carga. Sanos somos una bendición.
Así que espero que vayan con nosotros al capítulo 3 próximamente. Vamos a ir versículo tras versículo de sanidad para ir aprendiendo. Que Dios les bendiga y les guarde.